Bien, ¿es posible adaptar un variador de frecuencia del fabricante Fermator para hacer funcionar un operador de puertas del fabricante Autur, naturalmente con su motor Autur? Ahora vemos cómo se hace. Naturalmente, el operador de puertas del fabricante Autur tiene su propio variador de frecuencia, pero puede pasar que este variador tenga una avería y la única solución sea sustituirlo. Bien, pero entonces nos podemos encontrar con el problema que cueste encontrar recambios del variador de este fabricante. Entonces la alternativa es sustituir el motor y el variador de frecuencia por el de otro fabricante o adaptar un variador de frecuencia del fabricante Fermator para hacer funcionar este motor que naturalmente tiene su propio encoder. Este es el encoder del motor de Autur. Cuando quitamos la tapa de protección nos encontramos con esto, sin estar estos agujeros tapados, ¿eh? Luego veremos el por qué. Entonces tenemos que adaptar estos cables que en su variador de frecuencia de Autur están conectados aquí, pues tenemos que adaptarlos con el conector del variador de frecuencia del fabricante de Fermator. Hay que hacer algunas modificaciones y ahora veremos cómo se hace. Bien, aquí vemos el funcionamiento de un operador de puertas Autur con el variador de frecuencia del fabricante Fermator. En este caso, con el variador de frecuencia VVV F4 Plus. Bueno, naturalmente esta adaptación la hacemos contando con que la fotocélula tiene su propia centralita. Bien, ahora veremos el porqué de tapar estos agujeros de forma alternada. El variador de frecuencia del fabricante de Fermator está preparado para recibir 4 impulsos por vuelta. Entonces, para que el variador de Fermator reciba menos impulsos por vuelta, la mejor alternativa es tapar los agujeros, uno sí, uno no. Porque, bueno, los sensores del encoder son, pues esto, son como pequeñas fotocélulas. Entonces, claro, cuando va pasando esta redonda por su interior, pues va viendo los agujeros. Y si se tapan de forma alternada, también funcionan bien porque la separación que hay entre ellos permite hacerlo. Entonces, para empezar, lo que hacemos es tapar los agujeros de forma alternada. Después viene el paso de adaptar lo que es el encoder del fabricante Autur con la entrada correspondiente del variador del variador de Fermator. Este es el aspecto de la placa del encoder, por la parte de atrás, ¿eh? Ahí pues vemos que hay 4 cables, blanco, violeta, verde y otro blanco. Pues una forma de hacerlo es la que vemos aquí. O sea, el cable blanco que está al lado del cable violeta lo conectamos con el cable amarillo del variador de Fermator. Este conector de aquí arriba es el conector del motor. Entonces la toma de tierra y 3 hilos porque es un motor trifásico. Entonces, lo que es el segundo hilo, en este caso amarillo, lo conectamos al cable blanco que está al lado del cable violeta. Entonces, el cable violeta lo conectamos al cable negro de la entrada del encoder del variador de Fermator, que vemos que es el que está más cerca del conector del motor. Pero entre medio intercalamos una resistencia de 190 ohmios, más o menos, valor aproximado, 200, 190, alrededor de este orden. Bien, seguimos con lo que es el cable verde de la placa del encoder de Autur. En este caso, el cable verde lo conectamos con el cable rojo de la entrada del encoder del variador de Fermator. El cable rojo es el que está más alejado del conector del motor. Pero entre medio, entre el cable verde y el cable rojo, intercalamos una resistencia de 280 ohmios, aproximadamente, alrededor de este orden. Luego, el cable blanco, que está cerca del cable verde, lo conectamos, en este caso, en el cable verde,
de la entrada del encoder del fabricante de Fermat. El cable verde es el tercero empezando por arriba, ¿vale? O sea, si como referencia tomamos el conector del motor, pues el tercero hacia abajo, este cable. Intercalando entre medio, como os hemos dicho, esta resistencia de unos 280 ohmios. Y de esta forma ya tenemos el encoder del motor del fabricante Autur adaptado para conectarlo a la entrada del encoder del variador de frecuencia de Fermator. Bien, para que funcione mejor, no hay problemas en lo que son las reaperturas, más que nada por el número de pulsos que recibe el variador de Fermator, ¿eh? Para que funcione bien y no dé problemas, hay que programar el variador de Fermator, sea de forma de que la reapertura funcione en modo esclavo, es decir, que cuando las puertas se encuentren un obstáculo, el variador informe al cuadro de maniobra, el cuadro de maniobra le diga abre. Porque si lo hace en modo master, puede pasar que se quede ahí la puerta parada. Al volver a cerrar después de una reapertura, puede ser que la puerta se quede parada. Entonces, la forma para que no pase es programar el variador de Fermator de forma que quede en modo esclavo. Lo que es la reapertura, ¿eh? En este caso, aquí lo vemos. ¿Cómo se programa, no? Es, en este caso, el switch número 4. Este de aquí. Switch están aquí dentro. Y es lo que vemos aquí, ¿no? Vemos que el switch 4 está hacia arriba en off, en modo esclavo, en off. Bien, tal y como lo tenemos hasta ahora, jugando con las velocidades de abrir y cerrar, ya funciona bastante bien, de una forma aceptable. Pero para mejorarlo, podemos utilizar la consola del fabricante Fermator para modificar algunos parámetros del variador. En este caso hay un parámetro que es la longitud del patín, que está programado en 70 y lo podemos poner a 130. El espacio de abrir estaba en 20 y lo ponemos a 50. El espacio de cerrar estaba a más o menos a 110 y lo programamos para que sea de 30. La velocidad del patín estaba en 100 y lo podemos poner, por ejemplo, a 160. Y la aceleración al abrir inicialmente estaba en 100 y luego la ponemos a 70. Y así se consigue un funcionamiento mejor. Pero esto no significa que haya que hacerlo de forma obligada. Porque sin modificar estos parámetros, jugando con los potenciómetros de la regulación de la velocidad de abrir y cerrar, pues también funciona de forma aceptable. Bien, pues aquí vemos tal y como funcionan las puertas. Después de esta modificación. Bien, es posible que el variador no funcione bien. Aquí tenemos un detalle de cómo funciona lo que es el encoder. Vemos que uno de los agujeros ya está entrando dentro de una de las dos fotocélulas y el otro todavía no. ¿Esto por qué? De esta forma, el variador sabe hacia qué sentido está girando el motor. Cuando giran hacia un lado, primero uno de los dos, en este caso, bueno, son receptores de fotocélula, primero uno de los dos ve un agujero y después el otro ve otro agujero. Hay unos instantes en el que los dos ven un agujero y luego uno de los dos deja de ver uno mientras el otro todavía lo está viendo. Y así, de esta forma, el encoder le da información al variador del sentido de giro. Si por lo que sea, al probar el funcionamiento del operador, vemos que se queda parado, es que tenemos que intercambiar los dos cables de señal o intercambiar dos fases del motor. Aquí vemos pues cómo intercambiar los dos cables de señal, los cables blanco y blanco. Pues en este caso se conectaría el cable blanco que está cerca del cable verde con el cable amarillo. El cable blanco que está cerca del cable violeta se conectaría con el cable verde. O bien intercambiar dos fases del motor. Podemos hacer lo que nos parezca mejor. Bien, pues hasta aquí esta pequeña explicación. Muchas gracias por su atención.